Nosotros estamos hablando de qué ciudad de Fernando, ¿verdad? San Lorenzo. San Lorenzo. ¿Es hacia zona con mucha agua? No, ¿No? está detrás del cuartier Las Marías. Porque justamente yo asocié más o menos como que los pilares también se usaron para ocupar menos terreno por esa razón. No, en realidad muchas de nuestras obras, o sea, el 90% de nuestras obras tienen esta búsqueda estructural, porque en una construcción tradicional, si vos mirás un listado de rubros, la estructura no conforma más que el 15 o 20% del presupuesto total de la obra. Y vos seguís analizando los otros rubros y te das cuenta que la albañilería, la pintura, la terminación, los pisos, todo eso lleva un casi 60 o 70% del presupuesto. Y eso que trae consigo una construcción que ya para nuestras necesidades contemporáneas son obsoletas, ¿verdad? Son recintos conectados por pasillos, algunos de ellos bien ventilados, otros no tanto. Hay un montón de plata enterrada en cimiento, porque a mayor cantidad de pilares, mayor cantidad de plata que tenés que poner abajo para poder transmitir el peso. Y lo que genera es que la gente diga, no, vamos a traer nomás un hormigonita, vamos a hacer nosotros nomás, por experiencia, ¿verdad? Porque ya hizo mucho. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Tener buenas casas, entre comillas, porque tienen buena estética, tienen un lindo frontón, una linda cabreada, un lindo ladrillo y un hermoso piso de porcelanato, todo bien pintado y revocado. Pero lo que condiciona es que estas espacialidades con las cuales nosotros hoy, por ejemplo, la pandemia nos obliga a tener espacios aireados, bien iluminados, que puedan ser usados por mucha gente, que puedan ser flexibles, que hoy pueda dar clase y mañana pueda jugar un partidito de fútbol con tu hijo en ese mismo lugar que es el que tenés que habitar. Es muy difícil que una construcción tradicional se adapte a esa cuestión. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como el precio por metro cuadrado del mercado está basado en un parámetro, listado de rubros, ese es nuestro límite. Y como no podemos salir de ese límite, por ende, nuestras obras no pueden ser más caras, si no nadie nos va a contratar, va a tener trabajo, lo que hacemos es tratar de ver dentro de ese problema cómo podemos encontrar la vuelta. Y la encontramos de esta manera. Invertimos la cantidad de plata que se paga por la estructura. La estructura ya es obra terminada y lo que se minimizan son las, entre comillas, terminaciones. Pero ¿qué es lo que logramos con eso? Es lo mismo que hablamos del BNF, pero este edificio va a ser más caro. No puede ser más. Tal vez el porcentaje de incidencia de la estructura sea superior. No quiere decir que lo otro se va a dilapidar. Al contrario, se va a equilibrar de vuelta. Entonces, si la estructura ya es obra terminada o hay un montón de plata que te ahorras en revoque, pintura, enduido, terminación. Si el piso puede ser un piso llaneado de concreto, por serlo la persona que hace el concreto, podemos ahorrar un montón de plata y dejar el piso con una estética absolutamente, entre comillas, cruda, que posibilita que vos inviertas menos plata en la terminación, pero que te da la pauta de que vos en el tiempo podés poner el piso de porcelanato, pero el espacio en el cual vos habitas no va a cambiar. ¿Qué nos permitió esta estrategia? Que mucha gente que llegó a nuestro estudio tenga la posibilidad de construir más metros cuadrados con una mejor calidad de iluminación, de ventilación, de espacialidad, una mejor cualidad de espacio que con un rigor de terminación. Entonces, yo podía tener más metros cuadrados o una percepción de mayor amplitud por un mismo presupuesto, o podía tener menos metros cuadrados construidos con una mejor terminación. Que no es tonta, la gente entiende de que un piso de porcelanato y un piso de hormigón llaneado con muchísima más versatilidad, vamos a elegir lo que nos va a dar más versatilidad, ¿verdad? Más prestaciones. Entonces, bajo esa estrategia, intentamos siempre, en la medida de lo posible, reducir los puntos de apoyo, no por una cuestión de vanidad. Vamos a hacer el voladizo más largo, vamos a hacer la superficie más suspendida posible. Por una cuestión primero de necesidad y segundo de economía. Si vos tenés que pisar varias veces un suelo que el firme está a 5 o 6 metros, es mucho más razonable hincar pocas veces y salir rápidamente de la fundación y que se vea la inversión en la estructura, que poner mucha plata bajo el suelo y después volver a poner mucha plata en la estructura. Ese es el razonamiento. En este caso particular no había agua en esa zona, por lo menos en esa zona que es alta. No permitía hacer un seminivel para abajo, está el área de servicio y la cocina, toda la planta baja, que era toda el área social. Finalmente, en el proceso de construir la estructura, hubo un cambio funcional y la parte de subsuelo quedó como área de servicio y lavandería, y la cocina se subió a la planta baja, lo cual obligó a que este elemento cerámico aparezca, cosa que no existía en un principio, que lo utilizamos para filtrar un poco esa invasión visual de la cocina. Y luego la planta alta no es más que el área privada con un montón de vacíos que permite tener una relación de escala tanto en horizontal como en vertical. Suscríbete, perro.
¿Algún tipo de problema técnico que tuvieron con la construcción, dentro de la construcción y después? Miles. O sea, quien te diga que no tuvo un problema en el desarrollo de algún prototipo, miente, ¿verdad? O sea, sí, aparecen problemas desde lo que te puedas imaginar hasta lo que menos te pueda prever. Pero creo que eso no debe generar ningún tipo de miedo ni rechazo al poder plantear las ideas, porque evidentemente cada uno de esos errores trae consigo un aprendizaje. La mejor manera de aprender es justamente así. Eso no quiere decir de que la gente que contrata nuestro servicio está pagando errores, sino que en realidad está contratando un servicio que posibilita también construir conocimiento. Entonces eso para nosotros es un parámetro sumo. Todo lo que nosotros desarrollamos tiene que tener un alto índice de investigación y conocimiento, y eso la gente que confía sus proyectos con nosotros lo entiende y asimila que es un aporte. Es muy importante hablar contarles, mira, acá va a aparecer una fisura, porque la estructura está trabajando a tracción y ese esfuerzo se tiene que ver, porque si no se ve es muy peligroso, es mucho más peligroso que no se vea a que vos asimiles que ahí va a aparecer. Como va a aparecer una fisura, tiene que aparecer una buña, porque la estructura está preparada para trabajar. Entonces, si vos le explicás a la gente de que podemos lograr tener espacios mucho más abiertos, mejores ventilados, con un control solar, con un control de viento, y eso posibilita que aparezca una fisura que no va a aparecer porque está mal hecho, sino porque realmente la estructura necesita de esa junta, la gente va a entender y se va a enamorar de la fisura. Ahora, si vos le querés contar de que no va a tener ninguna fisura y de que esto va a ser perfecto, va a ser como un auto BMW, está mintiendo. Porque hasta una casa de manera tradicionalmente construida sufre esos efectos. Sí. Imagínate una casa nueva, única, hecha por primera vez de manera experimental. Entonces hemos tenido muchísimos problemas, hemos tenido muchísimas soluciones a esos problemas que están fuera de la academia. Y eso posibilitó construir esta experiencia de poder saber hoy cómo se comporta el concreto, de poder saber cómo generar una superficie suspendida, de poder contrapesar eso con el enemigo, entre comillas, que es el peso propio. Entonces, esa versatilidad de poder asumir las equivocaciones y hacer ese proceso que hablabas vos de autocrítica constante nos posibilita tirar la próxima proyección mucho más lejos, patear la pelota mucho más adelante para poder seguir exigiéndonos y seguir aportando. Sí, eso va mucho de la mano de repente con normalizar esos problemas, ¿verdad? Que son, así como dijiste, hasta la vivienda tradicional siempre va a tener problemas y muchas veces la gente piensa que porque su techo de agua va a funcionar mejor que una estructura nueva, novedosa o algo complicado. Realmente no es así. Pero por eso yo creo que falta mucho camino aún por recorrer en esta relación que tiene que haber entre el profesional y la persona que se acerca a vos por un servicio, ¿verdad? Porque finalmente lo que hacemos es optarle un servicio en base a nuestra experiencia, en base a nuestra idea de cómo hacer las cosas. Es un servicio, ¿verdad? O sea, y si vos no sos plenamente sincero y si mentís a la hora de decir, che, acá no va a haber ninguna fisura, todo va a ser perfecto, y realmente van a aparecer un montón de cosas, no es completamente honesto, ¿verdad? Sí. Aparte que mucha gente quiere vivir de repente de su manera, así como estamos hablando, de la manera tradicional, que se quedan con eso o les gusta esa cosa, pero están dispuestos a vivir con las fisuras de ese tipo de casa por gusto, antes de calidad espacial, ¿verdad? Más estamos hablando siempre de la cosa antes que del espacio. Así mismo. Y por suerte, de un tiempo a esta parte, la gente que se acerca a nosotros ya es gente que confía en lo que hacemos. O sea, hay gente que ya está buscando esta mirada distinta a un producto comercial, ¿verdad? Que lo puede encontrar en todas las redes sociales, en todas las revistas, en todas las publicaciones de manera saturada hasta inclusive. Entonces creo que esa manera que hablábamos recién de entenderle a la gente que se acerca a un arquitecto, a un estudio, ya cambió. Ya no es más la persona que quiere su casita nomás. La gente ya está apelando a una mejor cualidad espacial, a una mejor calidad de vida, a una proyección en el tiempo, a una cuestión que no tiene que ver nomás con la casita, sino que tiene que ver con estas cuestiones de cómo va a entrar la luz a la mañana, dónde me voy a sentar para desayunar, qué voy a ver,
cómo mis hijos van a desarrollarse, dónde van a jugar. Entonces esas cosas no resuelve una casa, entre comillas, tradicional, ni una tecnología tradicional. Esa cosa únicamente la puede resolver un ser humano que se enfoca en esos problemas. Entonces esa es la pequeña diferencia. Y hoy en día la gente que se acerca a nosotros ya sabe lo que hacemos, ya puede evidenciar una obra, ya puede venir, pasar debajo de este voladizo que está acá y puede entender de que no es una estructura que intenta ser vanagloriarse de sí misma, decir mira lo que hicimos, sino cuando le explicás y te sentás con él ahí bajo la sombra de esa estructura, siente que el viento pasa, mira al jardín, entiende que no hay un límite entre el interior y el exterior, asimila que vos podés ponerte en situación y establecer una relación de escala, de confort, etcétera, 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 separado de la estética. Porque te puede o no gustar la estética. Vos podés decir, no, pero esta es una obra no terminada, esto es hormigón. Pero genial, abstraerte de lo estético y empezar a vivenciar lo áptico, lo que vos percibís. Y después, si querés forrarle a la casa con enluido y con pintura, el espacio ya no va a cambiar. Con esa conceptualización nomás ya es amplio nuestro espectro de acción y muy diferente al de un objeto como una casa. Ya no es una casa. Son estas sensaciones las que la gente busca. Sin dejar de lado el tema financiero, inversión, recursos, lugares, sitios. La búsqueda del cliente para mí es muy importante más que nada. Es fundamental, ¿verdad? Porque sí, es una irrealidad poder dibujar lo que vos quieras, la computadora soporta todo, pero al momento de pasarlo a números te das cuenta de que puedes construir la mitad. Entonces, al revés tiene que ser el proceso, ¿verdad? Tenemos que empezar sobre la realidad y buscar la idealidad, que es lo que nosotros hacemos. Un presupuesto, una cantidad de recursos sobre la cual tenemos que trabajar y en base a eso, ¿qué más podemos dar? ¿Qué vuelta podemos darle a ese número que ya está definido? Y no al revés, no intentar imponer nuestra mirada o nuestro deseo a una realidad distinta a la nuestra. Sobre el gusto de las personas, ¿verdad? Que siempre tratan de imponer ese gusto, pero existen también dentro de nuestra profesión arquitectos que intentan imponer su idea. Yo es más, yo traté de imponer mi idea. Eso es algo que tipo, y varias veces me falló, ¿entendés? Entonces viendo un poco más, hablando un poco con la gente y dándose cuenta, renunciando a esas cosas, muchas veces se llega a más cosas. Entre el punto de vista de relacionar la gente con el espacio y que vos como arquitecto, dándole espacio, das lo mejor que podés al cliente. En parte económica y en parte también vivencial. Y eso es lo que se ve mucho así de repente en la vivienda que hiciste en la Crow House. Totalmente, y sobre todo entender que no existe esta rivalidad, ¿verdad? No es yo gané, yo cedí, yo perdí, vos ganaste. Existe siempre una conversación y lo importante es entender de que nosotros no tenemos la verdad, nosotros somos un medio para llegar a una verdad, ¿verdad? Y a esa verdad a la cual nosotros aspiramos a llegar está del otro lado la persona que necesita de lo que nosotros podemos darle. Entonces, no es una guerra, no es yo gané, vos perdiste, ahora se hace mi idea, no, yo te impongo la tuya, vos me imponés la tuya, y es una conversación, y en una conversación uno tiene que hablar y escuchar. Entonces uno tiene que dar y ceder, uno tiene que negociar, uno tiene que poder entender de que a veces tu herramienta no sirve para esa conversación y a lo mejor vos no sos el profesional que tiene que estar hablando con esa persona. Entonces es una buena manera de madurar también, entender cuáles luchas vos podés llevar adelante. Y si te das cuenta de que del otro lado no hay un interlocutor que colabore en la conversación, es mejor decir no. Es mejor decir te recomiendo a otra persona que tal vez te pueda ayudar, ¿verdad? Que es lo que a nosotros nos cuesta mucho como profesionales, pues tenemos nuestro ego, ¿verdad? Queremos nosotros hacer las cosas. Y de repente es mucho mejor decir no. Es mucho más saludable decir no que forzar las cosas. Tenemos que trabajar, tenemos que comer, vivimos de esto, es cierto. Entonces ese nivel de flexibilidad tiene que ser primero honesto y segundo real. No podemos mentir, ¿verdad? Entonces
Por eso creo que es fundamental que cada uno vaya construyendo su propia experiencia y vaya basando en esa experiencia su manera de proseguir, de construir este camino, que es lo que a nosotros nos da la garantía hoy de que la gente que se acerca a nosotros es porque ya sabe lo que hacemos, porque ya vio lo que hacemos, porque ya vivenció, porque ya tocó, porque ya sintió. Entonces necesita más de eso. Y esa es una condicionante, porque somos un estudio chiquitito que no tiene mucho trabajo. Tenemos poquísimo trabajo, pero el trabajo que tenemos lo hacemos con esta pasión y este rigor, ¿verdad? Y vivimos de esto, que es lo que más satisfacción nos da. Acá tengo una pregunta de repente ya para el estudiante que sale de arquitectura, porque siempre te suelen preguntar también el estudiante que empieza arquitectura. Yo al salir de arquitectura me di cuenta que la carrera medio no te da las herramientas de negocios más que nada, porque hablamos de una libertad económica para poder trabajar de una manera independiente también, y más que nada cómo lograr esa independencia de repente económica dentro de la arquitectura para poder hacer tus propias obras. No tengo ni idea. Apareció nomás, ¿no? Porque no apareció, porque de hecho nosotros hemos fracasado miles de veces, ¿verdad? Hemos preparado presupuestos y nos hemos dado cuenta que nos hemos quedado cortos. Han aparecido situaciones en las cuales imprevistos que vos tenías como idea de que no iba a pasar, pasaron, y hubieron momentos en los cuales la plata no alcanza y vos tenés que empezar a fabricar otras cosas. O sea, no es que todo esto que vos viste es un ámbito de perfección y que esto es un desarrollo y nosotros estamos cagados en plata. No es esa la realidad, ¿verdad? Es cierto que la universidad no nos da todas las herramientas, pero la pregunta es, ¿qué universidad las da? Ninguna. Ni cuando vos te vas a estudiar a Harvard te puede preparar para lo que la realidad te obliga a enfrentar. Yo creo que depende mucho de tu interés personal y de tu compromiso, ¿verdad? La universidad lo que puede hacer es encaminarte y darte herramientas. Y en la medida en que tengas docentes que te obliguen a problematizar más y a equivocarte más en tu proceso formativo, vas a tener muchas más herramientas. Por eso creo yo que el enfoque no tiene que ser que el alumno sea excelente porque nunca se equivoque. Tiene que ser al revés. Tienes que usar ese periodo de formación para equivocarte lo más posible, para que en esas equivocaciones vos vayas encontrando caminos sobre los cuales puedas ir transitando una vez salido de la universidad, ¿verdad? Que es lo que nosotros del taller establecemos, ¿verdad? Equivocate, rompe, saca, abrí, pensá, volver a equivocarte para que en ese aprendizaje de caerte y caerte y caerte y volver a levantarte establezca una dinámica de aprendizaje. La universidad nunca nos va a dar todas las herramientas. O sea, es un compromiso personal. Y sí hay que hacer una autocrítica de parte de la academia de que somos incapaces de poder enfrentar lo que se viene. La universidad pues, fue estructurada a partir de conocimientos ya establecidos y sumamente probados. Entonces la universidad es una transmisión de conocimiento nomás. Y hoy en día esa institución es obsoleta porque hoy en día vos pones un YouTube y puedes encontrar miles de situaciones instantáneas a las cuales pueden darte soluciones instantáneas a problemas que se te presentan. Mucho más eficiente que ya estudiar 7 años o 8 años una carrera. Entonces quiere decir que la universidad ya no está en el transmitir nomás un conocimiento sabido. La universidad hoy en día tiene el compromiso de investigar cosas que no están sabidas, probar, para poder revertir esta situación contemporánea como el COVID, ¿verdad? Imagínate, nunca un médico o un científico habrá pensado en su cabeza poder llegar a una vacuna en menos de un año, una enfermedad nunca antes vista. Entonces, y se logró. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nuestra inversión hoy en día no tiene que estar en transmitir el conocimiento, tiene que estar en producir el conocimiento. Y producir conocimiento no es más que prueba y error, prueba y error, prueba y error, prueba y error, hasta encontrar un camino. Entonces, ¿cuál sería un consejo? Yo no soy nadie para dar un consejo, pero una aproximación a qué deberíamos hacer
un estudiante que empieza tiene que equivocarse lo más posible, equivocarse todo el tiempo. Si tiene que repetir el curso, que lo repita, de manera voluntaria inclusive. Porque esta carrera no es una carrera de velocidad, no es mejor el que sale antes, es mejor el que aprende de sus errores. El que se equivoca más quiere decir que está haciendo, y ese que hace va a aprender mucho más de uno que nunca se equivoca. Entonces, ¿qué le diría a uno que está empezando? Que se equivoque lo más posible, que pierda tiempo en cada equivocación y que vuelva a levantarse y vuelva a hacer. Y al que está saliendo, lamentablemente ya es tarde, ¿verdad? Ya terminó su tiempo de equivocación. O sea, ahora sus equivocaciones le van a costar tiempo, plata y por ende dolor. Entonces, fuerza, man. La única cosa que le resta es enfrentar la realidad y equivocarse, que le duela y que aprenda. Así como a todos nosotros nos costó y nos sigue doliendo día tras día. Sí, yo de repente pienso con el tema de la universidad, o sea, hablando de este lugar que produce conocimiento también, que la universidad está quedando un poco atrás con respecto a las redes sociales, ya sea YouTube, ya sea cualquier otra red social, que produce más conocimiento para el resto de las personas, que así como la universidad debería producir para esas personas académicamente. De repente ese enfoque es lo que yo veo mucho en la universidad, por eso difiere un poco con el tema de equivocarse dentro de la facultad, más que terminar lo antes posible, y te puedes equivocar también afuera, me parece. Y sí, solo que afuera te cuesta plata. Y dentro de la universidad también. Plata, y sí, pero dentro de la universidad vos estás con el permiso para equivocarte. Te podés equivocar con un rango de costo menor que en la vida real, porque en la vida real te va a equivocar con la plata ajena, con la persona que te va a contratar para un servicio. Y tal vez esa plata que te va a contratar, esa persona que te va a contratar con su plata, te va a costar mucho más caro aprender ese error afuera que adentro. Solamente por eso. Yeah. Porque adentro tu equivocación puede ser un semestre. Hice un proyecto sobre el cual yo tenía una convicción muy fuerte, lo sobrellevé y me aplacé. Perdí ese semestre, pero aprendí de que eso sobre lo cual yo quería incidir tanto era un error, estaba equivocado, o viceversa. O lo que yo quería plantear, lo que me evaluaron, no lo entendieron, porque es algo sobre lo cual ellos no pueden evaluar porque no entienden, no saben, que puede también pasar en nuestra idiosincrasia universitaria, ¿verdad? Entonces, la nota no lo es todo. La nota no es el parámetro sobre el cual tenemos que trabajar, es el conocimiento. Es la manera en la cual vos digas, yo quiero trabajar sobre esto, y esto me va a llevar a un camino que yo creo que va a ser el mío. Y eso es lo que tenemos que potenciar. Entonces el docente universitario, oye, ya no es un tipo que te dice lo que tenés que hacer. Y esa es una diferencia que hace el taller con otros talleres, ¿verdad? Que muchos de los otros talleres tienen docentes que trabajan de la docencia, que mucho tiempo fueron docentes y que ya están casi al proceso de jubilación, ¿verdad? Y nuestro taller tiene la ventaja de que muchos de los docentes son auxiliares nomás, pues no tenemos currícula para seguir avanzando, pues somos muy jóvenes, pero somos jóvenes que están haciendo, construyendo, y que están mostrando su trabajo como un índice de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. Entonces, y en ese quehacer de construcción contemporánea, claro que está lleno de errores. Claro que podemos estar totalmente equivocados, pero estamos construyendo un proceso, no estamos en el final, estamos iniciando una conversación. Entonces, en ese sentido, creo que la equivocación es una herramienta fundamental sobre la cual no tenemos inclusive que estar de acuerdo, pues yo. Sí, siempre eso es lo importante, ¿verdad? Que dentro de la arquitectura hay demasiados pensamientos, demasiadas cosas que cada uno dentro de la facultad mismo quiere decir, la arquitectura es, y con esa continuación de, no sé, yo te busco en Wikipedia y esa para mí es la definición, pero es mucho más complicado que decir así nomás. Es más, yo creo que 5 talleres no son suficientes en nuestro ámbito para poder decir qué es, ¿verdad?
Inclusive se va a abrir uno más, creo, van a ser 6. Y yo creo que siguen siendo insuficientes. Y por ahí tienen que haber 100 más, ¿verdad? Pero no importa. Lo interesante es que haya esa versatilidad de poder escucharnos entre todos, poder diferir entre lo que digo yo, lo que decís vos y lo que creen los otros, y poder convivir. O sea, poder decir yo hago esto y estas son mis convicciones, vos me decís yo hago esto y estas son las mías, y entre todos poder ir construyendo un ámbito de acción en el cual cada uno vaya colaborando con la sociedad. No existe la arquitectura en Paraguay, existe tu manera de verla. Simple. Suscríbanse perros. Dejen sus comentarios y preguntas.